Hola bellas, les habla Leticia. Sigo con ustedes mientras nuestra Alfonsina regresa. El día de hoy les traigo un capítulo más de la historia que nos tiene a flor de piel, leyenda. Así que prepárate para disfrutar de La Leyenda. Capítulo 28. Boudica enfrentándose al pasado. Terry y Boudica y Esther. Dime, ¿tú sabes algo de mi madre? Terry indagaba a Boudica casi con súplica. Las emisiones de Boudica eran fuertes. Su sobrino merecía saber la verdad y ella también a liberarse de el peso que cargó por años y la llenó de tristeza y amargura. Debía tomar valor y enfrentar la verdad de su triste pasado y el de su sobrino que los marcó por tanto tiempo. Cherry yo. No sé qué decir. La mujer comenzó a verse nerviosa frente a la mirada inquisitoria de Cherry. Solo dímelo, porque durante todo este tiempo no me dijiste nada si la conocías. Terry se veía molesto y desconcertado. Cherry, yo, solo, pensé que tú no sabías nada de ella, que creías que tu madre era Pricias y yo no debía intervenir. Boudica se notaba nerviosa. Bien, lo supe y durante mucho tiempo, pero en el palacio nadie se atrevía a hablar de ella, era como si temiera a su recuerdo. La tristeza de Cherry en esos momentos era casi palpable. Después de un silencio en el lugar, Boudica suspiró y tomó valor de hablar. Yo conocí muy bien a tu madre, y créeme, fue la mejor mujer que conocí en toda mi vida, y te amaba demasiado, y a tu padre, tu padre y su hermana eran sus vidas. Lo que decía Pricias todo el tiempo es que eran unas malditas brujas y que yo era un hijo bastardo de una servidora del demonio. Terry tenía su cabeza baja, parecía que esas palabras le dolían. Creo que eso me acompañó durante mucho tiempo y me sentía malo e indigno de ser el hijo de una bruja, y sentirme todo el tiempo despreciado. Los ojos de Cherry llenos de tristeza brillaron por las lágrimas. Eso nunca, Cherry, te prohíbo que te avergüences de tu madre, ella. Boudica sacudió su cabeza con molestia. Ella era un ser hermoso y por eso tu padre la amó, y griega. Yo, dijo una triste mujer. Boudica se puso en pie de espaldas a Cherry. Yo no soy la mujer que tú crees, mi nombre es. Los ojos de Boudica se cerraron rememorando el pasado que tanto le dolía. Rosemary Buck. Soy de las tierras de los Pictos y fui llevada con mi hermana a las tierras británicas. Era solo una pequeña de 4 años. Con mi hermana de 11 años, la cual me protegió, fuimos educadas como parte de los sirvientes especiales de la nueva ama, Pricias, que había contraído matrimonio con el tribuno de esas tierras y deseaba tener sus propios sirvientes. Boudica seguía de espaldas, pero ya estaba dispuesta a decirlo todo. Era la hora de ella tener paz al igual que su sobrino. Los 2 primeros años fueron duros, en especial para mi hermana, que trataba de hacer las labores de ambas. Luego, cuando tenía 13 años, comenzó a hacer tareas domésticas de la aviación de la emperatriz de Britania. Para Pricias, mi hermana era solo una más, como una sombra a la cual no le interesaba mucho, pero la jefa de los criados, Lia, trataba de cuidar de nosotras ya que éramos las menores, en especial de mí. Boudica hizo un gesto dulce al recordar a la mujer. Mi hermana fue testigo de innumerables discusiones de tu padre y Pricias. Ella le lanzaba cosas todo el tiempo y lo gritaba, ya que él no visitaba sus aposentos y si lo hacía era por engaños de la mujer y huía de ella. Eso provocaba su furia y trataba de desquitarse con sus sirvientes. Los abusos de Pricias eran constantes, de cualquier índole. Después de maltratar a alguien, llamaba a algún sirvientes, incluso varios, y los obligaba a que intimaran con ella. Boudica se perdió en su mente. Esos años fueron un infierno, en especial para mi hermana, que estaba en ese peligroso lugar. Cuando mi hermana cumplió 16 años, el tribuno visitaba los alrededores de los aposentos de su esposa, y pedía que llamaran a mi hermana, solo para verla, y le comenzó a enviar obsequios a espaldas de su esposa. Esto asustó mucho a mi hermana, la cual sabía que esto la metería en serios problemas con su ama. Boudica ya no quería parar. El tribuno convenció a su esposa a ir a visitar a su primo Tulio y pasar unos meses allá, que él alcanzaría después de concluir asuntos en la región y que trataría de buscar una solución a la falta de un heredero, después de 5 años. Cherry escuchaba las palabras de la mujer en el más absoluto silencio y desconcierto. Ella, con algo de dudas, partió. Mi padre la convenció de viajar con pocos esclavos, Lia y algunos soldados.
Pero Precious no era tonta y ya le habían llegado rumores de que Richard estaba siendo muy amable con una de sus esclavas. Así que planeaba llevarla con ella, no le dejaría el camino fácil a Richard. Pero Richard le dijo que para su tranquilidad la esclava sería llevada a otro lugar y no sería más parte de sus sirvientes y ya no estaría en el palacio. Esto no dejó muy satisfecha a la mujer, pero partió, no antes de que la esclava fuera retirada del palacio. A Precious le informaron que las dos esclavas fueron llevadas a tierras del norte para trabajos forzados, pero no fue verdad. Yo y mi hermana fuimos llevadas a una propiedad cercana donde Richard se reunía con sus soldados y tomar decisiones políticas. Así que no fue extraño para todos que el señor Richard frecuentara el lugar. Y allí comenzó a pasar tiempo con mi hermana y fue una buena época muy tranquila ya que tu padre pasó mucho tiempo ahí. Boudica suspiró. George, su general de confianza. El asombro en Cherry era evidente por las palabras de la mujer, comenzó a hilar en su cabeza. Richard en ese lugar se encargó de enamorar a mi hermana con obsequios, regalos y muchas cosas más. Se notaba que la amaba y ella también se enamoró de él. Boudica por primera vez miró a Cherry y continuó. Pasado un mes tu padre consumó su amor con mi hermana, que ya estaba irremediablemente enamorada de él, y 13 meses después de tener el más bello romance que jamás vi. Se veían tan enamorados ambos. Boudica ya miraba a Cherry fijamente. Pero un día todo cambió. Ya le habían confirmado al tribuno Richard que sería padre y estaba feliz y más enamorado que nunca de mi hermana. Cherry se puso en pie y trató de interrumpir a Boudica, pero ella le dijo: «Déjame terminar». Con ojos suplicantes. Precious llegó un día a aquel lugar, ya que al ver que su esposo sacaba largas a ir con reunirse con ella, Precious regresó y fue informada de que su esposo estaba en ese lugar. Al llegar, no la querían dejar ingresar, pero ella amenazó a todos con tener terribles muertes si se lo impedían. Al ingresar hasta el cuarto de reuniones se encontró con tu padre y mi hermana sentada en sus piernas mientras se la besaba y acariciaba su vientre con amor y ternura. Precious se enloqueció de rabia y de dolor. Richard trató de contenerla, pero estaba histérica fuera de sí, y quería atacar a mi hermana. No le importaba que estuviera embarazada, eso la pone peor, y quería matarla a ella junto con el hijo en su vientre. Boudica miraba el rostro de desconcierto de Cherry. El tribuno, en ausencia de su esposa y tras saber que mi hermana esperaba un hijo suyo y que él no planeaba abandonarlos, la amenazó de tener pruebas, testigos de sus múltiples infidelidades, y que era una mujer seca, estéril y no era capaz de darle un heredero y así podría divorciarse de ella y enviarla al exilio. Fueron las palabras de tu padre tras contener con dificultad a la mujer. Terry no dejaba de mirar a Boudica con sorpresa y ella continuó. Precious palideció, sabía que eso era verdad. Su propio primo apoyaría a su esposo ya que sabía lo de él y la emperatriz tenía miedo de ese destino, por no tener un hijo pronto y la frustración del desamor de su esposo. Sus vidas eran muy parecidas, estériles y sin amor. Y eso lo sabía Richard muy bien. Boudica le dijo con algo de pena, pero recordando todo lo que hizo esa mujer retomó su fuerza y continuó. El amo Richard le propuso un trato. ¿Cuál?, preguntó Cherry. Viajarían de nuevo a tierras del Mediterráneo y allí mi hermana daría a luz y sería ante todos como su hijo, pero mi hermana sería su nodriza, su madre en realidad, quien cuidara a su hijo, y sería su compañera, su amante. Boudica dijo esto con algo de pena. Al principio Precious se negaba a aceptar, alegó convencer a su primo de ser traicionada, pero tras mandarle a pedir consejo a su prima la emperatriz, ésta le aconsejó que lo hiciera si quería conservar su título y estatus, que con su primo y esposo el emperador no lograría nada, ya que ella pasaba por una situación igual. Boudica tomó asiento frente a Cherry en un pequeño asiento. Esos meses antes de nacer mi sobrino y los años posteriores fueron tensos. Mi hermana era feliz con su pequeña familia, su hijo Richard, que siempre cuidaba de ella así no estuviera presente, y yo, su adolescente hermana, dijo Boudica mirando a Cherry y su desconcierto. Pero siempre estuvo la sobra de Precious al acecho, como un fantasma, un demonio. En ocasiones mi hermana se asustaba ya que veía que Precious se quedaba por largas horas mirando a su hijo. Con una mirada indescifrable, trataban de no mostrarse mucho en público, diciendo que el futuro heredero debía cuidarse de enfermedades. La verdad era que solo no toleraba estar mucho cerca de hijo de su esposo y amante, de Cherry, heredero de los Grantchester, y de su madre Eleanor. Mi madre, dijo Cherry con su mirada perdida en algún punto del cuarto. Tu madre.
repitió Boudica afirmando con su cabeza. Terry se quedó por unos momentos en silencio sopesando lo dicho por la mujer que tenía enfrente, con tristeza en su rostro por no poder tener a su madre, pero con alegría de finalmente saber algo de ella y que en verdad sí lo amo y no eran verdad las mentiras de Precious. Así que George no mintió. ¿En verdad eres mi tía? Pero, lo que dijeron fue que habías muerto con mi madre. Terry la observó con sorpresa y duda. En ausencia de tu padre y George, Precious nos tendió un trampa y fuimos atacadas ultrajada, y cuando pensaron que estábamos muertas nos dejaron ahí. George tras ser informados a prisa, pero volvió solo para encontrar el cuerpo de mi hermana y una moribunda Rosemary, que solo vivió para convertirse en Boudica y... La mujer se detuvo por un momento. ¿Y qué? Cherry la miró con curiosidad, solo no sabía cómo actuar frente a esta mujer y lo dicho en esos momentos. Boudica retomó su fuerza, por poco, y le dice que Stear era su hijo, y su primo, pero era algo que aún no estaba lista para enfrentar. Temía al rechazo de su amado hijo, era su miedo más grande y solo no lo soportaría. Sentía que se había quitado un peso de encima, pero no estaba lista para enfrentar la verdad con su hijo. Y nada, solo si es verdad soy tu tía y ya sabes qué pasó con tu madre Eleanor y ya tú eliges saber quién era en realidad la malvada de esta historia. Boudica se puso en pie para marcharse y dejar un pensativo Cherry. Espera. Cherry la tomó del brazo y poniéndose en pie frente a ella la abrazó y lloraron juntos, desahogando todo su dolor, tristezas, dolor y desilusión que ambos guardaron por años. Toc, toc. George al oír la puerta con algo de cansancio y preocupación por los pasos a seguir en los próximos días, ya que sabía que el recatar al señor Bechtel sería el fin de su escuela y una clara traición al futuro César. Lo tenían algo preocupado y triste. Sabía bien que ya no podría ser el dueño de su amada escuela y le dolía, mentiría si no lo hiciera. Pero era necesario por la casa Granchester y sus amadas tierras de Britania. No sabía qué sería de sus pupilos y si ellos lograrían sobrevivir. Pero la persona tras la puerta cortó sus pensamientos. Padre. Stear entró con lentitud. Hijo, ¿qué pasa? Sabes que no necesitas tocar, dijo George volviendo a sus asuntos y dejando sus pensamientos atrás. Bien, padre, debo hablar contigo. Stear se notaba algo nervioso y extraño. George lo observó. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cherry de nuevo? George volvió, pero esperando a que su hijo le diera una respuesta. No. Stear se acercó y se puso frente a él, lo que hizo que George dejara el documento y lo observara. ¿Quién es Boudica y por qué la llamas a solas Rosemary? ¿Acaso ella es mi madre? El documento de George se cayó de sus manos en ese instante. Continuará. Gracias por sus comentarios y recuerda dejarle un mensaje a nuestra Alfonsina. Adiós.